El poder de la elegancia en el enfrentamiento. Imagina estar en el centro de un duelo verbal, con miradas atentas clavadas en ti. Tu adversario lanza provocaciones, intentando desmantelarte con críticas mordaces o sarcasmos apenas disimulados. La tensión es casi palpable, y todos esperan que pierdas la compostura, que caigas en la trampa de la ira o la impulsividad. Pero en cambio, con una sonrisa serena y palabras tan afiladas como un bisturí, neutralizas el ataque, haces que tu oponente parezca insignificante y sales de la situación como la personificación de la sofisticación. Este es el arte de humillar con clase, una habilidad que Nicolás Maquiavelo, el maestro de la estrategia política del Renacimiento, dominaba con una genialidad sin igual. En este video nos sumergiremos profundamente en las tácticas brillantes de Maquiavelo, explorando cómo sus ideas atemporales pueden aplicarse en situaciones modernas para transformar conflictos en victorias estratégicas, manteniendo siempre la elegancia, el control y un aura de superioridad intelectual. ¿Quieres aprender a derrotar a tus adversarios con inteligencia y encanto, sin ensuciarte las manos? Entonces prepárate para un viaje fascinante y sigue viendo el legado de Maquiavelo, el maestro de la estrategia sutil Nicolás Maquiavelo, autor de El Príncipe y discursos sobre la primera década de Tito Livio. No era solo un teórico político, era un observador implacable de la naturaleza humana, un estratega que descifraba los juegos de poder con la precisión de un cirujano. Viviendo en la Italia del siglo XVI, un hervidero de intrigas políticas, traiciones y alianzas frágiles, Maquiavelo aprendió que el poder no pertenece a los que gritan más, fuerte o empuñan espadas, sino a los que manipulan las percepciones, desarman a sus enemigos con astucia y mantienen una fachada de virtud mientras avanzan hacia sus objetivos. En sus propias palabras, quien engaña siempre encontrará a alguien que se deje engañar, el príncipe. Esta frase resume la esencia de su filosofía. El control está en la mente, no en la fuerza bruta. Pero, ¿cómo se traduce esto en el arte de humillar con clase? Para Maquiavelo, la humillación efectiva no es un ataque torpe o impulsado por la emoción. Es una danza cuidadosamente coreografiada, un baile verbal donde cada paso está calculado para desestabilizar al adversario, sin que parezcas el villano. Es hacer que el otro se dé cuenta de que ha perdido mientras tú permaneces intocable, con una sonrisa cortés y una postura impecable. Vamos a explorar 6 pilares fundamentales de este arte, con ejemplos históricos y contemporáneos, análisis psicológicos y consejos prácticos para que apliques estas estrategias en tu día a día, ya sea en el trabajo, en la vida social o incluso en conflictos familiares. 1. El control emocional, la base de la victoria elegante. El primer pilar de la humillación con clase es el autocontrol. Maquiavelo sabía que la ira es una trampa mortal. Cuando pierdes la calma, le entregas el poder a tu oponente, volviéndote predecible y vulnerable. Escribió: «Los hombres deben ser mimados o aniquilados, porque se vengarán de las pequeñas ofensas, pero no podrán vengarse de las grandes». El príncipe. En la práctica, esto significa que, si vas a atacar, debes hacerlo de manera tan precisa y devastadora que el otro no tenga oportunidad de contraatacar, pero siempre con la apariencia de serenidad y compostura. Ejemplo histórico: Isabel la Católica y la corte española. Isabel la Católica, reina de Castilla en el siglo XV, era una maestra en aplicar los principios de Maquiavelo. En una corte llena de nobles ambiciosos que la subestimaban por ser mujer, usaba la diplomacia como un arma afilada. En una ocasión, durante un consejo real, un noble intentó desacreditarla públicamente, cuestionando su capacidad para liderar. Isabel, con una sonrisa serena, respondió con una observación ingeniosa sobre los errores estratégicos del noble en una campaña reciente, diciendo algo como: «Es admirable su valentía para opinar, especialmente considerando los resultados de sus últimas decisiones». La corte rió, el noble quedó avergonzado y la autoridad de Isabel se fortaleció, todo sin que ella elevara el tono. Ejemplo moderno:
el debate de Michelle Bachelet. En un debate presidencial en Chile en 2013, Michelle Bachelet enfrentó críticas personales de un oponente que intentó desestabilizarla. En lugar de responder con enojo, Bachelet mantuvo la calma y dijo: «Prefiero enfocarme en las soluciones que en las palabras vacías». Esta frase no solo neutralizó el ataque, sino que la posicionó como la candidata más madura y centrada, humillando al oponente al resaltar su falta de sustancia. Aunque los debates son complejos, ese momento mostró el poder del autocontrol. Consejo práctico: cuando enfrentes una provocación, respira hondo y resiste la tentación de responder de inmediato. Usa el silencio como una herramienta para desconcertar al otro y ganar tiempo para formular una respuesta afilada. Por ejemplo, si un colega intenta menospreciarte en una reunión diciendo: «Tu propuesta parece poco realista», no respondas con ira. Di algo como: «Interesante punto de vista. Tal vez podamos analizarlo con más datos en la próxima ocasión». La frase es educada, pero insinúa que la crítica fue superficial, sembrando dudas en los demás sin un enfrentamiento directo. Practica esto en situaciones menores para ganar confianza. 2. La ironía sutil. El bisturí de Maquiavelo. Maquiavelo entendía que la ironía, cuando se usa bien, es una de las armas más letales del arsenal verbal. Enfatizaba la importancia de parecer virtuoso, incluso cuando tus intenciones son puramente estratégicas. La ironía te permite criticar a alguien de manera que el público perciba la humillación, pero el objetivo no pueda contraatacar sin parecer mezquino o paranoico. Es como un bisturí, preciso, afilado y casi indoloro, hasta que el corte se hace evidente. Ejemplo histórico: Sor Juana Inés de la Cruz y la iglesia Sor Juana Inés de la Cruz. La poeta mexicana del siglo XVII era una maestra de la ironía. Cuando un clérigo intentó desacreditarla por su intelecto, sugiriendo que una mujer no debería dedicarse a la escritura, ella respondió con una carta llena de elogios aparentes, pero cargada de sarcasmo sutil. Escribió algo como: «Agradezco su preocupación por mi alma, cuya salvación parece interesarle más que a mí misma». El público culto entendió la crítica implícita a la hipocresía del clérigo, mientras él no podía responder sin parecer ridículo. Ejemplo moderno: Jon Stewart y el humor político. El comediante Jon Stewart, ex conductor de The Daily Show, usaba la ironía con maestría. Al criticar a políticos, lo hacía con un tono ligero y humorístico, pero sus palabras cortaban profundamente. En un segmento sobre un político que hizo promesas exageradas, Stewart dijo: «Este hombre promete arreglarlo todo. Solo le falta prometer que hará llover oro». La audiencia reía, el político quedaba ridiculizado, pero Stewart mantenía la fachada de estar solo bromeando. Esto es Maquiavelo en acción: derrotar con una sonrisa. Consejo práctico: practica la ironía sutil en dosis pequeñas para no parecer agresivo. Si alguien intenta presumir a tus expensas, responde con un comentario que parezca un cumplido, pero que en realidad destaque una falla. Por ejemplo, si un colega se jacta de un proyecto mal ejecutado diciendo: «Lo terminé en tiempo récord», di: «Qué impresionante tu rapidez. Estoy ansioso por ver los resultados finales». El tono es amigable, pero el mensaje implícito es claro. La calidad es cuestionable. Usa la ironía con moderación para que no pierda su efecto. 3. El poder de la narrativa moldeando la percepción. Maquiavelo sabía que el verdadero poder está en controlar la narrativa. En El Príncipe aconseja que el gobernante siempre debe parecer justo y virtuoso, incluso cuando sus acciones son cuestionables. En La humillación elegante, esto significa hacer que el otro parezca pequeño sin que tú parezcas cruel. La clave está en moldear cómo los demás perciben la situación, dirigiendo la atención hacia tus cualidades y las debilidades del adversario. Ejemplo histórico: Catalina la Grande y la corte rusa. Catalina la Grande, emperatriz de Rusia en el siglo XVIII, era una experta en controlar la narrativa. Cuando un noble intentó desafiar su autoridad en un banquete, sugiriendo que su reinado era débil,
Catalina respondió organizando un evento donde destacó sus logros con tal elocuencia que el noble quedó opacado. Hizo que todos hablaran de su visión. Mientras el crítico parecía un simple oportunista, la narrativa se volvió en su contra sin que ella necesitara atacarlo directamente. Ejemplo moderno: Shakira y la respuesta pública. En 2023, Shakira enfrentó críticas públicas tras su separación. En lugar de responder con enojo, lanzó una canción que, con letras ingeniosas, resaltaba su fuerza y resiliencia. Mientras dejaba entrever las fallas de su ex, la narrativa que creó fue poderosa. Ella salió como una figura empoderada, mientras el otro quedó en una posición desfavorable, todo sin que Shakira pareciera vengativa. Consejo práctico: controla la narrativa con acciones, no solo con palabras. Si alguien intenta robarte el crédito por tu trabajo, no lo confrontes directamente, ya que podrías parecer mezquino. En cambio, presenta tus resultados de manera tan clara e impresionante que la tentativa del otro parezca insignificante. Por ejemplo, en una reunión, destaca los detalles de tu trabajo con confianza y datos concretos. Me encantó liderar esta parte del proyecto, especialmente porque logramos estos resultados. Deja que los demás saquen sus propias conclusiones sobre quién merece el reconocimiento. 4. El silencio estratégico. Menos es más. Maquiavelo entendía que el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras. En discursos sobre la primera década de Tito Livio, observa que los grandes líderes saben cuándo hablar y cuándo callar. En la humillación elegante, el silencio es un arma devastadora, ya que obliga al otro a llenar el vacío con sus inseguridades, mientras tú mantienes el control total de la situación. Ejemplo histórico: Simón Bolívar y la diplomacia. Simón Bolívar, el libertador de América Latina, usaba el silencio como arma. En una reunión con un general que lo desafió abiertamente, Bolívar hizo una pausa prolongada, mirando al hombre con calma antes de responder con una frase breve y lógica. El silencio desconcertó al general, y la respuesta de Bolívar pareció más poderosa por el contraste. Transformó la agresividad del otro en una oportunidad para destacar su liderazgo. Ejemplo moderno: Penélope Cruz, en una entrevista. En una entrevista de 2019, Penélope Cruz enfrentó una pregunta provocadora sobre su vida personal. En lugar de responder de inmediato, hizo una pausa, sonrió y luego dijo: prefiero hablar de mi trabajo, que es lo que realmente importa. El silencio inicial desarmó al entrevistador, y su respuesta elegante cambió el foco de la conversación, dejándolo sin argumentos para insistir. Consejo práctico: usa el silencio para desestabilizar. Si alguien te provoca, haz una pausa. Mira a la persona a los ojos y responde con calma. Por ejemplo, si un colega hace un comentario sarcástico sobre tu trabajo, como pensé que harías algo más impresionante, sonríe. Haz una pausa de unos segundos y di: qué curioso. Tomaré nota de tu opinión. La pausa crea tensión, y tu respuesta tranquila sugiere superioridad, dejando al otro sin terreno firme. 5. Sembrar la duda. El veneno lento de Maquiavelo. Maquiavelo era un maestro en sembrar semillas de duda en la mente de los demás. Escribía que el verdadero poder está en hacer que los otros se cuestionen a sí mismos, sin que tú tengas que atacarlos directamente. En la humillación elegante, esto significa hacer que tu oponente dude de su propia posición, competencia o credibilidad, mientras mantienes una fachada de neutralidad. Ejemplo histórico: Felipe II y la corte española. Felipe II de España, un monarca astuto, usaba preguntas aparentemente inocentes para desestabilizar a sus rivales. Cuando un cortesano presumía de su influencia, Felipe preguntó: ¿y cómo podemos estar seguros de que tu lealtad no está influenciada por intereses personales? La duda sembrada debilitó la posición del cortesano ante los demás, sin que Felipe necesitara hacer acusaciones directas. Ejemplo moderno: Amal Clooney en un debate. Amal Clooney, abogada de derechos humanos, es conocida por su habilidad para desarmar oponentes con preguntas precisas. En un debate público, cuando un crítico cuestionó su enfoque,
Ella respondió, ¿podrías explicar qué datos respaldan tu posición? La pregunta, formulada con cortesía, insinuó que el crítico carecía de fundamentos, debilitándolo sin que Amal pareciera agresiva. Consejo práctico: haz preguntas que obliguen al otro a explicarse. Si alguien intenta humillarte, responde con algo como «qué interesante». ¿Qué te llevó a pensar eso? O podrías compartir los datos que apoyan esa opinión. Esto pone a la persona a la defensiva y la hace revelar sus propias debilidades. Usa un tono neutro para mantener la apariencia de curiosidad genuina. 6. La psicología de la humillación. Elegante. Explotando el ego. Además de las tácticas prácticas, es crucial entender la psicología detrás de la humillación elegante. Maquiavelo sabía que los seres humanos son impulsados por el ego, las inseguridades y la necesidad constante de validación. Al atacar el ego de alguien de manera sutil, aprovechas estas debilidades sin parecer cruel. La humillación elegante funciona porque golpea al adversario, donde es más vulnerable su autoimagen. Por ejemplo, cuando usas ironía, desafías la percepción que el otro tiene de sí mismo, pero de una manera que no pueda contraatacar sin parecer inseguro. Cuando usas el silencio, obligas al otro a enfrentar sus propias dudas internas. Y cuando controlas la narrativa, rediriges la atención hacia tus cualidades, haciendo que el otro parezca inferior en comparación. Maquiavelo entendía que el ego es el talón de Aquiles de la mayoría de las personas, y explotarlo con sutileza es lo que hace que esta estrategia sea tan poderosa. Ejemplo histórico: José de San Martín versus sus rivales. José de San Martín, el libertador argentino, enfrentó críticas de oficiales que cuestionaban su liderazgo. En una reunión, cuando un rival lo atacó verbalmente, San Martín respondió con calma: «Aprecio tu entusiasmo, pero los resultados hablan más que las palabras». La frase, dicha con serenidad, ridiculizó al crítico al insinuar que su crítica era vacía, mientras San Martín mantenía su autoridad. Ejemplo moderno: Rosalía en las redes sociales. En 2022, Rosalía enfrentó críticas en redes sociales sobre su autenticidad como artista. En lugar de responder con enojo, publicó un comentario ingenioso: «Gracias por la pasión con la que analizan mi trabajo. Sigo aprendiendo cada día». La respuesta parecía un agradecimiento, pero sugería que los críticos estaban más obsesionados con ella que ella con ellos, desarmándolos con elegancia. Consejo práctico: identifica el punto débil del ego de tu oponente, ya sea vanidad, inseguridad o necesidad de validación, y úsalo a tu favor. Por ejemplo, si alguien presume constantemente, haz un comentario que elogie su confianza, pero insinúe que no está respaldada por resultados. «Tu entusiasmo es admirable. Espero ver los números que lo respaldan». La frase parece un cumplido, pero siembra dudas sobre la competencia de la persona. Aplicando el arte en el día a día. Escenarios prácticos. Ahora que exploramos los pilares de la humillación elegante, veamos cómo aplicarlos en escenarios comunes del día a día. En el trabajo, lidiar con un compañero arrogante. Imagina que un colega intenta constantemente robarte el crédito por tu trabajo en reuniones. En lugar de confrontarlo directamente, usa la narrativa a tu favor. En la próxima reunión, presenta tu trabajo con claridad, destacando detalles específicos que solo tú podrías saber. Cuando desarrollé esta estrategia, me enfoqué en X y lo que resultó en Z. Si el colega intenta intervenir, usa una pregunta sutil para ponerlo a la defensiva. Interesante. ¿Cómo contribuiste específicamente a esta parte? Quedará sin respuesta y su intento de robar crédito parecerá frágil. En la vida social, neutralizar un comentario malicioso. En una reunión con amigos, alguien hace un comentario sarcástico sobre tu estilo de vida o elecciones. En lugar de defenderte, usa el silencio y la ironía. Haz una pausa, sonríe y di algo como: «¿Qué ojo tienes para los detalles de mi vida? Me impresiona». La frase parece un cumplido, pero sugiere que la persona está siendo mezquina, mientras tú mantienes la clase. En la familia, manejar críticas veladas.
Los familiares pueden ser expertos en críticas indirectas. Si un pariente dice algo como «todavía estás en ese trabajo», responde con una mezcla de narrativa y duda. «Sí, estoy disfrutando los desafíos de este proyecto. ¿Y tú, cómo estás manejando los tuyos?». La respuesta redirige la atención a tus logros y pone al otro en la posición de explicarse, sin confrontación directa. Consejos finales para dominar el arte. Dominar. El arte de humillar con clase requiere práctica, paciencia y un toque de creatividad. Aquí tienes algunos consejos finales para incorporar las enseñanzas de Maquiavelo en tu día a día. Prepárate siempre, Maquiavelo. Enfatizaba la importancia de estar listo para cualquier situación. Antes de una reunión o enfrentamiento, piensa en posibles provocaciones y prepara respuestas elegantes que desarmen al otro. Conoce a tu oponente. Entiende las debilidades del otro. Vanidad, inseguridad, necesidad de validación. Maquiavelo decía que el conocimiento es poder. Usa esto para elegir el momento perfecto para actuar. Mantén la apariencia de virtud. Nunca parezcas mezquino o vengativo. Como aconsejaba Maquiavelo, la percepción lo es todo. Haz que tus acciones parezcan justas, incluso cuando son calculadas. Practica la paciencia. La humillación elegante es un juego a largo plazo. No te apresures. Deja que tu oponente cave su propia tumba con sus acciones. Usa el humor con moderación. Un toque de humor puede desarmar incluso al adversario más agresivo. Maquiavelo sabía que la risa puede ser un arma poderosa, siempre que se use con cuidado. Mejora tu comunicación. La elección de palabras es crucial. Practica hablar con claridad, calma y confianza, incluso bajo presión. Grabar tus respuestas y analizarlas puede ayudarte a perfeccionar tu entrega. Conclusión, conviértete en un maestro de la estrategia. El arte de humillar con clase es más que ganar una discusión. Se trata de dominar la mente de los demás, moldear percepciones y salir de cualquier enfrentamiento con la cabeza en alto. Nicolás Maquiavelo nos enseñó que el poder está en la estrategia, la paciencia y la habilidad de hacer que tus oponentes se dobleguen sin que se den cuenta de que han sido derrotados. Al incorporar estas tácticas, autocontrol, ironía sutil, narrativa, silencio, duda y explotación del ego, no solo ganas batallas, sino que construyes una reputación de inteligencia, sofisticación y control inquebrantable. Ahora te toca a ti. Pon estas estrategias en práctica y transforma tus enfrentamientos en victorias elegantes. Si este video te inspiró a replantear cómo manejar los conflictos y dominar el arte de la estrategia, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta para apoyar nuestro contenido y compartir en los comentarios. ¿Cómo usarías estas tácticas en tu día a día? Queremos escuchar tus historias, ideas y experiencias. Juntos, dominemos el arte de vencer con clase y convirtamos cada enfrentamiento en una obra maestra estratégica.